Bien, Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Hoy día estamos estudiando la porción Kitetse, para allá Kitetse. Dentro de esta porción, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con los siguientes temas. Bueno, lo primero, los temas de la guerra, que nunca son fáciles, ¿cierto? De tratar y de hablar. La Torá comienza con un mandamiento que es bastante crudo, ¿cierto? Por así decirlo. Pero lo cierto es que el mundo ha estado en más porcentaje del tiempo en guerra que en paz, para que lo entendamos, ¿cierto? En general el mundo ha estado en un gran conflicto. Las personas siempre están en conflicto. Entonces, el hombre civilizado, por así mencionarlo, la verdad es que ha sido bastante escaso en la historia. Lo cierto es que el asesinato, la violencia, el saqueo, la violación, acompañan la guerra, ¿cierto? Y siempre se siente que la persona tiene una licencia para destruir incluso lo más preciado para el rival, el enemigo. Tiene una licencia para destruir lo que más aprecia. De hecho, una de las cosas que primero hacen de repente los ejércitos es destruir la moral. Algo, ¿cierto?, que limite al enemigo por lo simbólico, ¿cierto?, de la destrucción. Bueno, todo esto, ¿cierto?, confirma, como lo enseña la Torá, de que realmente todo lo que es la moral y la santidad y los valores descansan en el aprecio de la vida humana. O sea, si hablamos de toda la ética, la moral, lo que la Torá nos enseña de cómo tenemos que comportarnos, cómo hay que proceder en esta vida, todo se trata de valorar la vida, ¿cierto? Porque si no hay vida, no existe ningún otro valor posible por respetar. Entonces, el primer valor primordial, ¿cierto?, que aparece en la Torá y que tiene que existir allí y mantenerse es el valor de la vida. Por lo tanto, más allá de la santidad y otras cosas, primero es el valor de la vida. Por lo tanto, de evaluar, desestimar, ¿cierto?, tal vida socava, por supuesto, todo otro tipo de valores. Y para llegar hasta esa condición, ¿cierto?, de quitar la vida a otra persona, hay que, como se dice, hay que caer bajo, y bajo en términos morales también, para llegar a asesinar, ¿cierto?, a otra persona, etc. Bueno, todo esto es también lo que nos diferencia, ¿cierto?, de la bestialidad de la vida, digamos, los animales salvajes, ¿cierto?, y la humanidad, que tiene valores, que a lo mejor un animal por comer y sobrevivir va y mata al otro para que no le quite el alimento, o mata a otro animal para tener alimento. La idea, ¿cierto?, de nosotros es que al menos entre nosotros no nos matemos, porque lo cierto es que también se sigue matando animales para comer, pero al menos no matar al de tu propia especie, como un poco de sentido moral, ¿okay? Bueno, todo esto, ¿cierto?, habla, y en esta parashá se presentan 74 mitzvot que resaltan, ¿cierto?, sobre todo en el tema del dominio privado, el derecho de la persona y el derecho de la propiedad de una persona, ¿ok? Bueno, un análisis un poquito más detallado de cada aliyá. En primer lugar, ¿cierto?, hablamos de una secuencia de circunstancias emocionales y legales que intervienen en cuanto al saqueo en la guerra y, por ejemplo, la toma de una mujer cautiva. Entonces Moshe advierte en esta porción sobre los peligros morales y familiares que se producen posteriormente a una guerra. De hecho, una persona que sufre la guerra lamentablemente termina perdiendo familia, familiares, casa, trabajo, dinero, futuro, esperanza, y es devastador. Entonces, para una persona, un hijo de Israel, llegar y saquear como si nada, sin tener el más mínimo respeto, ¿cierto?, de la vida de la otra persona, la verdad es que no cabe dentro de la moralidad de la Torá. Por lo tanto, al menos, ¿cierto?, se le coloca una ley moral que podríamos decir como estilo de derechos humanos, ¿cierto?, de una mujer cautiva que no era judía.
que no era del pueblo. Entonces, sí, ignorando todas estas diferencias que habían, tanto en nosotros tuvimos la victoria sobre ustedes, les ganamos, vencimos, destruimos a su familia, y esa persona obviamente tenía un rencor, un odio, me arrebataron todo. Y pese a todo eso, esta persona quería casarse con una mujer que lo había perdido todo, y más encima que él y su pueblo le habían quitado todo. Con todas esas dificultades familiares, emocionales, etcétera, que habían, aún así quisiera casarse con ella. Por ejemplo, la Torá presenta el mandamiento de que si tú te casaste con una mujer era aborrecida y te casaste con otra mujer que amaba más que a esta, pero la aborrecida te dio a tu primogénito primeramente, tienes que darle a él, ¿cierto? La primogenitura. Por ejemplo, si tomó a una mujer cautiva y la tomó como primera mujer y le dio un hijo primogénito, y a lo mejor toda la vida esa mujer lo rechazó porque mató a su familia, su pueblo, y tuvo siempre rechazo, no podía quitarle, ¿cierto?, el derecho de herencia a su descendencia, a ella ni a su descendencia. Entonces, si nos fijamos, esto tiene que ver mucho con la moral y la propiedad, porque la moral tiene que ver con el respeto de la propiedad, ya sea de la propiedad de la otra persona, que es su vida, como mi propiedad, ¿cierto? La ética y la moral van por ese lado. Entonces, por eso que hay que tener cuidado cuando las tendencias, ¿cierto?, en este mundo, en este siglo, lleven a siempre querer quitarle la propiedad a los otros para hacer más justicia, porque en realidad estamos haciendo más justicia. La justicia es dar a cada quien lo que por derecho, ¿cierto?, le corresponde. Pero si una persona ganó algo honestamente, ¿por qué habría que quitarle eso honestamente al que lo ganó honestamente? Entonces, la sociedad se puede llegar a transformar en una sociedad de saqueadores, unos a los otros, si no se respeta la propiedad del prójimo. Lamentablemente este tipo de cosas la vemos muy a menudo, ¿cierto?, en los países, porque la gente ambiciosa busca poder, busca dinero y busca saquear a los demás, no respetando sus derechos. Entonces, si quiere asumir toda esta responsabilidad, bueno, tiene que respetar los derechos de ella y de sus hijos, de su descendencia. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pongámonos en el mismo caso. De repente esta mujer rebelde ante toda esta situación de la guerra, cae cautiva, queda en manos, ¿cierto?, de un hijo de Israel. Resulta que tiene un hijo, y este hijo le traspasa, le transmite todo su odio y su rencor hacia quizás su esposo y la familia y el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa si en medio de esto nace un hijo rebelde y contumaz incontrolable? Porque la Torá lo menciona. ¿Estamos mezclando temas? Sí, porque los mencionan aparte, pero podría ocurrir, ¿no? Podría haber una secuencia cronológica en todo esto, porque son efectos que pasan en la familia cuando hay guerra. De hecho, nosotros sufrimos hasta el día de hoy, junto con el pueblo judío, ¿cierto?, toda esa rebeldía de hijos rebeldes, descendientes, ¿cierto?, de sus enemigos, como quienes hoy día moran junto a ellos, sus vecinos, ¿cierto?, lamentablemente relegados en condiciones muy difíciles de sobrevivir y de mantenerse, como el pueblo palestino. Muchos hijos, ¿cierto?, son rebeldes, son contumaces, buscan la guerra, buscan matar, porque precisamente, ¿cierto?, nacieron hijos de guerra. ¿Cómo el hijo rebelde y contumaz podría haber nacido de una mujer cautiva en la guerra y haberle transmitido todo ese odio? Entonces, ¿qué pasa? Que este niño a lo mejor podría no valorar todos los derechos de una persona ni del otro, ni lo que le dijeran a él, ni cuidar lo que se le encomendó, ni respetar su hogar, y finalmente podría llegar incluso a ser ejecutado por sus crímenes. O sea, esto se convertiría en un círculo vicioso. Tan contumaz salió que hay que darle muerte porque va a terminar o termina haciendo crímenes contra la sociedad. Toda una cadena de tragedia que nadie quiere que ocurra, ¿cierto? Pero lamentablemente a lo largo de la vida y la guerra estas cosas se dan y se empieza a dar rienda suelta a una vida sin valores. Entonces, la Torá va mucho más allá todavía
Y se empieza a detallar leyes relativas a los tipos de muerte, cuando alguien muere por ahorcamiento, el entierro, ¿cierto? Ahí empieza con otro tipo de temas, devolver objetos perdidos, cuando un animal se cae hay que recogerlo, el hombre que se viste con ropa mujer y viceversa, entre paréntesis el nido del pájaro, ¿cierto? Que hay que espantar a la madre. Después más adelante habla sobre poner cerca, ¿cierto?, en los techos de las casas. Habla sobre que hay que plantar semillas en uno y otro lugar, pero por separado. Hay combinaciones que no se pueden hacer, ¿cierto? Se habla del tzitzit, la mujer difamada. Acusaciones que no son ciertas contra una mujer. La pena del adulterio. Cuando hay violación de una persona, una mujer, una soltera, etc. La mujer casada o una soltera. La prohibición de estar con la mujer del padre. El caso del el hijo bastardo, el mamzer que se le llama. Y la prohibición de casarse con una mujer amonita, moabita, etc. Todo este es un campo de batalla prácticamente. La Torá está haciendo énfasis en mandamientos que son muy fuertes. Y es como un campo de batalla porque Israel iba a liberar una guerra extensa, ¿cierto?, contra muchos pueblos a la entrada a la tierra de Israel, y estos casos se iban a ocurrir, uno tras otro. Probablemente, ¿qué iba a pasar? Que muchos iban a ir a la guerra, iban a morir, iban a quedar los hijos solos. A lo mejor sin padre, huérfanos. Y tantas cosas, a lo mejor en medio de toda esta situación y de guerra y de temas bélicos, gente, a lo mejor iba a tomar por violencia a mujeres, entre otras cosas. Entonces, es todo todo el contexto, ¿cierto?, que se habla acá, tiene que ver mucho con empezar a ser vallados, ¿cierto?, en medio de las familias para que no caiga finalmente todo el pueblo de Israel. Entonces luego se habla sobre el matrimonio con edomitas, con egipcios, cuándo podían ingresar a la nación de Israel, la santidad del campamento, refugios para esclavos fugitivos, los casos de prostitución que en medio de la guerra ocurren, el tema de intereses, cobros, porque gente empobrece en la guerra, el tema de los cobros de intereses, el cumplir los votos. ¿Qué pasa si alguien hace un voto y de repente las condiciones de la vida cambian de un día para otro? Bueno, está el tema de los trabajadores que tienen que comer, pueden comer mientras cosechan, el tema del divorcio, el matrimonio, excepciones militares que habían para un esposo, y así temas del secuestro, el castigo, ¿cierto?, pena de muerte por hacer secuestro de personas, y temas de garantías por préstamo. Bueno, se habla del tema de la paga hacia las personas, el testimonio, ¿cierto?, validero de parientes cercanos, preocuparse por la viuda de los huérfanos, cuando caían, ¿cierto?, gavillas en el campo, dejarlas ahí para el pobre. Y hacia el final que habla de peso y medidas justas, y que hay que recordar a Amalek. Bueno, hay un montón de mandamientos, ¿cierto?, y de temas, ¿cierto?, que se hablan en esta porción que son extendidos. Y para todo esto, ¿cierto?, podemos dar alguna palabra, ¿cierto?, en relación a esto. Yo quiero tocar tres temas como que los vamos a ver en tres niveles, que tiene que ver con la compasión diaria, que tiene que ver con los mandamientos que hay acá. O sea, vamos a resaltar tres temas. Uno, la compasión que hay que tener con las personas, ¿ya? La responsabilidad social también, no le llamamos justicia social, le llamamos responsabilidad social acá. Y también los temas de justicia y ser honesto con el prójimo, con las medidas, los pesos justos, etcétera. Son como tres grandes temas que se hablan acá en medio de todo esta amalgama de mandamientos diversos, ¿cierto?, en medio de un contexto de guerra. En medio de toda esta crueldad que ocurre, ¿cierto?, en la guerra, hay que tener compasión. Hay que ser responsable porque muchos sufren. A lo mejor puedo estar bien, pero mi vecino no. Está padeciendo difícilmente. Y también
si empezamos a engañarnos entre todos, jamás vamos a salir de la situación en la que estamos, al menos que haya justicia y haya rectitud en las personas para salir hacia adelante. ¿Ya? Esto es como lo que vamos a tocar. Antes de eso, una última reflexión referente a nuestra parashá. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas mitzvot que aparecen acá, en Devarim, algunas, ¿cierto?, son nuevas, pero ¿por qué aparecen por primera vez acá, hacia el final de la Torá? Derivan, ¿cierto? Todos estos mandamientos podrían haberse dado en el monte Sinai, pero en realidad Moshe las entrega hacia el final del discurso. O sea, de 613 mandamientos, más de 70 se dan casi al final. Son bastantes, como para no haberlos dicho antes, ¿cierto? Entonces, algunos discuten esto también. ¿Por qué dio tantos mandamientos Moshe en este momento? Entonces algunos dicen, bueno, lo que estamos explicando, esto se debe a que son temas relacionados a la guerra, a la colonización de la tierra. Cuando empiecen a vivir allí, son temas domésticos que iban a empezar a sufrir ahí, en ese momento, no antes. Iban a transformar toda esta interacción, ¿cierto?, con los pueblos cananeos, la guerra y el establecimiento de ellos como tribus, iba a ocasionar, ¿cierto?, que se transformara su estilo de vida. Por lo tanto, iba a haber muchos cambios en ese momento y se les tendría que decir todas las cosas que iban a acontecer y venir. Hay otros que, por ejemplo, discuten el tema y dicen que en realidad esto es parte del dictamen, por ejemplo, un ejemplo del dictamen talmúdico de la Torá, ya que podemos con esto entender que los mandamientos no están ligados en sus enseñanzas y en su texto a una línea temporal única y narrativa. O sea, es decir, no existe un orden cronológico en la Torá. Porque, por ejemplo, hay libros que se dedican a ordenar los mandamientos, ¿cierto? No sé, hay unos que lo ordenan harás, no harás, empiezan a ver un tema de orden. Hay otros que lo ordenan como aparecen en la Torá. Primero este, segundo este, tercero este. Hay otros que van ordenándolos por categoría. Pero también hay quien dice, en realidad, el que se hayan dado todos estos mandamientos en este momento significa que tampoco hay una cronología estricta dentro de la Torá. O sea, si bien aparecen por primera vez aquí, en realidad, dicen los sabios, debieron aparecer mucho antes en el desierto, dado por Moisés. Pero quedaron escritas en este momento. Entonces ellos dicen, no, en realidad toda la Torá fue dada en el monte Sinaí, pero en este momento se eludió a estos mandamientos por un tema relevante para esa circunstancia. Ahora también podemos decir que el pueblo está a punto de convertirse en una nación y establecer su propio gobierno. Y van a tener batallas sangrientas y dolorosas. Su soberanía iba a estar en juego. Tenían que armarse un ejército, un gobierno, un sistema judicial, tenían que ver cómo iba a funcionar la economía, tenían que ver cómo iba a funcionar la fuerza laboral, el trabajo, y todos estos temas que son propios de una nación que se establecen. Hoy día estamos preocupados, ¿cierto?, en el mundo en general por los gobiernos, quién está ahí, las leyes que hay, cómo está la economía, si hay trabajo o no hay trabajo, si hay desempleo o no. Todos estos son elementos de una nación propiamente tal. Y que a lo mejor Israel en el desierto no las sufría tanto, tenían a Moshe. Y si alguien no sabía algo, iban con Moshe. Y si Moshe no sabía, iba con el Eterno. Y ellos mismos juzgaban allí sus problemas. No tenían problemas con sus vecinos, si juzgaban los temas entre ellos, internamente. ¿Cierto? Entonces, ya iba a ocurrir finalmente que iban a tener que desprenderse del yugo de la Torá que habían recibido en el desierto del Sinai para empezar a practicarlo de una manera escrupulosa en otro contexto. Porque habían recibido el yugo de la Torá en el Sinai, sí, el pueblo de Israel, pero tenían que ahora enfrentarse en otro contexto. Entonces iba a desprenderse un poco todo esto. Así que, si bien era necesario entregar todos los mandamientos en el Sinai,
la exigencia de estos mandamientos venía ahora. En este momento venía esta exigencia. Entonces, Moisés al final ya se está despidiendo y recuerda toda esta gran cantidad de mandamientos. Y le está recordando en el fondo que la única garantía de supervivencia, de éxito, de que puedan construir y defender la soberanía de ellos como pueblo en la tierra de Israel, era guardando todo esto. Moisés les dice: aquí hay algunas mitzvot que los ayudarán a tener éxito en la tierra y su soberanía sobre ella. Así lo dice textualmente. Entonces, todo esto nos recuerda que hay que perseverar y cuando cambian los desafíos también tenemos que cambiar nosotros nuestra perspectiva. ¿A qué le damos énfasis, cierto? Bueno, hablemos entonces sobre estos tres principios éticos que podemos desprender de esta para allá, para que los vamos a ir viendo en un nivel más simple, literal, y vamos a ir profundizando en ellos para que veamos la aplicabilidad que tiene en la halajá judía y en el día a día, ¿ya? Porque son hartos mandamientos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el tema de la compasión en la vida diaria. Independiente, ¿cierto?, de las circunstancias en las que vivimos, incluso si estuviésemos en una época de guerra y de mucho conflicto, o mucho conflicto social, o mucha polarización, como hoy día vivimos, ¿cierto? Hay que tener compasión en el día a día. La Torá da un mandamiento aparentemente pequeño, pero que tiene un gran significado, y el que hemos hablado muchas veces. Si hallares en el camino un nido de ave, o en cualquier árbol, o en la tierra, con pollos o con huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomes la madre con los hijos, deja ir a la madre, toma para ti a los hijos, para que te vaya bien y vivas largos días. Esto en términos simples, ¿cierto? Es un mandamiento que tiene un acto de misericordia hacia los animales, ¿sí? Pero el Talmud también nos enseña que junto con enviar a la madre, en esa frase, en realidad lo que se aplica allí es la misericordia divina. En realidad, lo que podemos entender con esto, y si lo llevamos a un caso extremo en el fondo, ¿qué pasa si esa ave fuera la última de su especie? Rabino Moshe ben Nachman, o Nachmanides, explica que la Torá quiere enseñarnos a tener piedad y a no extinguir una especie por completo. En este caso, porque si uno llega y espanta a esa madre y a lo mejor es la última de la familia, se acabó. Y esta vez pasa, ¿cierto?, en la misma guerra, en la naturaleza de la guerra. De repente se destruye a toda una familia y no quedó nadie más que legara, ¿cierto?, a esa familia el nombre de la familia. De hecho, yo me imagino que todo en algún momento pensará como en el tema de la descendencia. ¿Y qué pasa si alguien viene y corta toda su descendencia? ¿Qué pasaría si unos padres llegara a alguien y matara a sus hijos? Sería terrible. Ya no quedaría descendencia ni nombre hacia el futuro. Entonces, en realidad este principio tiene que ver con la misericordia divina, de cómo el Eterno preserva también nuestra descendencia y nuestro pueblo, ¿cierto? Y nunca ha dejado que se extermine. Nosotros tampoco tenemos que exterminar a una especie. Adicionalmente, el profeta Oseas también habla sobre esta compasión divina, cuando dice: misericordia quiero y no sacrificio. De hecho, Yeshua citó este mismo pasaje de Oseas para destacar que la compasión y la misericordia son más valiosas que la mera observancia de un rito. Entonces, el tema está en que, más allá, ¿cierto?, de todo lo que vamos a llegar a hacer o a entregar, ¿cierto?, en esta vida, porque a veces uno piensa que tiene que esforzarse para hacer muchas cosas, muchos sacrificios en la vida para obtener algún resultado y poder entregarlo o ligarlo. Y a veces a lo mejor una persona dice: bueno, para el Eterno tengo que entregar todo esto aquí, esto allá. Pero a veces basta con tener misericordia, compasión. A veces basta más con tener compasión de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos,
tener empatía, ¿cierto? Y ayudarles, antes que a lo mejor dar la ofrenda más millonaria del mundo a una comunidad. ¿Qué pasa si a lo mejor tenemos compasión del que está cercano de nosotros y nos necesita? Entonces, esto es como para poner el enfoque correcto. Antes que los sacrificios, la misericordia. Y a veces olvidamos esto, porque el sacrificio puede ser el trabajo en sí. A veces, ¿cierto? Por trabajar por un objetivo, dejamos de lado y sacrificamos también muchas cosas. Pero si esas cosas involucran la misericordia que hay que tener y que Dios tiene de nosotros propiamente tal. De hecho, si nosotros empezáramos un trabajo, una labor, y el Eterno no cuidara nuestra salud, porque a veces nos empecinamos en algo y a veces nos podemos llegar a enfermar. Y uno a veces puede estar tan cansado que puede tener un accidente. Pero el Eterno tiene misericordia y compasión antes que exigirnos terminar el trabajo y el sacrificio que nos puede llegar a costar mucho. Elige la compasión y la misericordia. Entonces, en esto tenemos que reflexionar. Por ejemplo, si en vez de castigar o regañar o a alguien con dureza, podríamos tener un poquito más de paciencia y comprensión de nuestros seres queridos antes que ir a humillarlos. Porque aprender sin humillación es algo grande. Hay personas que aprendieron solo a humillaciones. Hay padres que enseñaron solo humillando a los hijos. O abuelos, ¿cierto? Yo creo que sabemos de esto. A veces se enseña literalmente, ¿eres tonto o qué? Y siempre haciéndole ver a alguien que es tonto, que no sabe, etc. Humillándolo. ¿Qué pasa si en vez de, cuando se comete un error, acudir inmediatamente a la humillación y a cortar con todo, por ejemplo? Porque de hecho, si ustedes se fijan, ese nivel de humillación podría ser incluso comparable con este tema del ave. O sea, hay gente que ha sido tan humillada en esta vida que se suicida y corta su vida. Y hasta ahí llegó su descendencia. Es un grado de compasión, ¿cierto?, que hay que tener sobre las personas y entender la situación. Hay gente que está sufriendo y pasando lo difícil. Entonces, en vez de humillarlos y castigarlos porque han cometido errores, ¿por qué no mejor tener un poco de paciencia y comprensión? ¿Cómo podemos ser, por ejemplo, más considerados en un trabajo con nuestros colegas? De repente hay gente que es muy... Si alguien comete un error, inmediatamente van a la llaga. O se ríen o van ahí a buscar el error del otro. Inmediatamente no tienen consideración. O a alguien lo echan a los leones al tiro, por así decirlo. En vez de, oye, hay un error, mira. O a veces en silencio, mira, cometiste este error, corrígelo. ¿Para qué te voy a decir en público con todo el mundo que cometiste errores y no haces bien tu trabajo? A veces se exige demasiado a otros, sabiendo que también la persona tiene que mantener su vida y su bienestar mental. A veces hay tantas presiones que si yo tanto presiono a alguien lo puedo llegar a enfermar, ¿no? Bueno, por algo llegó en Chile a salir incluso este tema de la ley Emilia, porque en medio de maltrato y de palabras duras puede llegar a la ley Karim, perdón, puede llegar a ejercer un daño muy grave en una persona. Entonces hay que tratar de mantenerse al margen de cualquier estilo, ¿cierto?, como de quemar a las personas con nuestras palabras o risa. Y hablando ya del caso propio que menciona la Torá, del entorno, ¿cómo podemos tener compasión con el medio ambiente, con los animales que habitan en este mundo? ¿Tenemos suficiente conciencia de evitar, no sé, destruir tanto este mundo con tanto desperdicio? No sé, de repente un poco de conciencia ambiental o conciencia de no hacer maltrato animal. Hay gente que no le duele nada maltratar a los animales, nada, no le significa nada. Entonces, tener una ética de compasión es muy importante para poder ser
proactivos también en ciertas situaciones que se van dando en la vida, aún en los actos más pequeños, como el de echar a la madre y tomar a los polluelos. Hasta en pequeñas cosas tenemos que tener compasión. ¿Cuánto más en otras que tiene que ver con nuestra interacción con nuestra familia, con nuestros seres queridos, etcétera? Para no ir pimponeando de temas, vamos a profundizar un poquito más en esto. Esta ley, esta mitzvah de no tomar a la madre con los hijos, es este llamado de compasión y misericordia. Quien Yeshua también lo ejemplificó, ¿cierto?, en su vida. El profeta Isaías predijo que vendría, ¿cierto?, un enviado que no, dice, este Mesías o este justo no iba a romper la caña cascada ni apagaría el pábilo que humea, dice Isaías 42:3. Dice, no va a romper la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. ¿Qué significa eso? O sea, en la imagen, algo muy fino, o imagínense ese pábilo que humea, como el último resto que queda de un fósforo. Está ahí, o sea, alguien sopla, viene un viento leve y lo bota, lo extingue, lo destruye. Entonces, Isaías 42:3 menciona esto, que no va a romper la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Si está ahí, lo va a dejar ahí. Es decir, este Mesías, ¿cierto?, iba a tener un cuidado extremo en cuanto a la compasión y el cuidado por los más frágiles y vulnerables. Porque son vulnerables. Son frágiles. Están ahí. O sea, si alguien va y los empuja, los destruye. Si alguien va y les dice algo, los va a humillar. Entonces, esta figura que habla el profeta Isaías, ¿cierto?, que ni siquiera va a apagar ese pábilo que humea, se refiere a esta compasión extrema que iba a tener el Mesías con las personas. Y esto, por ejemplo, lo vemos cuando Yeshua sanaba enfermos, dio la vista a los ciegos, comió con los pecadores y con los más marginados de la sociedad, a los que el resto de la sociedad los elegía para hacerlos caer, porque eran los más fáciles de hacer caer. ¿Quiénes son los más fáciles? Los más débiles, desprotegidos. De hecho, hay gente que se basta su orgullo en humillar a otros. Y mientras más débil, mejor, porque así él se ve más fuerte ante ellos. Pero en realidad, la figura del Mesías que precisamente viene a cuidar a los más frágiles, a los más débiles. Yeshua no solamente enseñó sobre la compasión, sino que, por supuesto, que la vivió. Por ejemplo, cuando un hombre con lepra se le acercó, Yeshua no llegó y lo rechazó porque tenía lepra. Aléjate de aquí, ándate del campamento. No le dijo nada de eso. Un acto que lo podía hacer impuro incluso a él según la ley ceremonial. Pero en un acto, ¿cierto?, de amor y piedad, va y le da la palabra de sanidad. Entonces, él protegió, ¿cierto?, a los débiles que estaban ahí, a punto de caer. Como también, ¿cierto?, podemos ver el caso de esa mujer adúltera que estaba a punto de recibir el apedreamiento, y él no instó a que lo hiciera, simplemente los hizo reflexionar. Ustedes son tan crueles como para hacer caer a esta persona que está a punto de caer al abismo. ¿Acaso ninguno de ustedes tiene algo, ¿cierto?, en su vida, ninguna mancha como para llegar y destruir a otra persona? ¿Por qué no reflexionan un poco? También ese juicio era injusto, porque la ley dice que si encontraban a la mujer con el amante o con el hombre en el acto, debían apedrearlos a los dos. Uh-huh. Y ellos encontraron a los dos, porque de otra forma no se hubiesen dado cuenta. Y solo tomaron a la mujer, o sea que al hombre lo dejaron escapar. Sí. Entonces estaban aplicando una justicia injusta. Por eso es lo que pasa cuando hay un ajusticiamiento social, cuando la gente no se somete a tribunales, lamentablemente queda a un hecho muy arbitrario y muy subjetivo, el calor de la masa. En el momento quiere hacer algo y quiere destruir la imagen de una persona y lo hace. Pero a lo mejor
si reflexionan después, no deberían haberlo hecho. O si pensaran en frío. Pero lamentablemente la sociedad tiene comportamientos como estos y la gente lo hace muy comúnmente. Entonces se da mucho la injusticia precisamente en estos casos. Por eso Yeshua apela a la conciencia propia y personal de cada uno de ellos, a ver si realmente estaban dispuestos a hacer ese acto y realmente ellos estaban limpios como para llegar y hacer algo como esto. Entonces esto le dio una nueva oportunidad a esta mujer, pero no llegó y la humilló y la hundió porque había caído en esta situación. Vamos a profundizar un poco más todavía en este tema. Vamos a hablar un poco sobre la halajá y la ley judía en cuanto a este principio. El principio se llama dentro de la halajá Tza'ar Ba'alei Hayim. Esta mitzvah de no tomar a la madre con los polluelos es un mandamiento de la Torah, pero que la halajá lo expande en un principio central llamado así, Tza'ar Ba'alei Hayim, que significa literalmente la prohibición de causar sufrimiento a otros seres vivos. Entonces, de ese mandamiento de alejar a la madre, porque podría sufrir al quitarle a sus hijos, ¿cierto?, frente a ella, bueno, está prohibido, por lo tanto, hacer sufrir a otros seres vivos. Y eso dice la halajá en este principio. Tza'ar Ba'alei Hayim. ¿Cómo se aplica este principio de la halajá? Bueno, lo primero de todo es que nos obliga a estar a nosotros conscientes del bienestar de otros seres vivos en todo sentido. ¿Ya? Esto en todo sentido tiene que ver literalmente, o sea, para que puedan sobrevivir y no hacerlos sufrir nosotros a ellos, ¿cierto? Otros seres vivos, por supuesto que se refiere también a las personas, pero para ese principio tenemos un montón de mandamientos para entender que no podemos hacer sufrir a las personas. Ahora, si somos capaces de hacer sufrir a las personas, los animales no nos van a importar. Aunque hoy día el mundo es raro, porque hoy día la gente prefiere salvar a los animales y hacer sufrir a las personas. Hoy día escucho siempre esto al revés. Que está bien, o sea, no hay que ser crueles con ningún ser vivo. Eso incluye a las personas, hay que decirle a ellos, porque solo quieren tener preferencias sobre los animales. Claro, porque los ven más puros, como faltos de... bueno, pero también como que no mienten, no hacen las cosas que hacen las personas, los engañan. Entonces los valoran por esto. Bueno, siendo así, porque también podemos darles la razón en eso, tenemos que cuidarlos, efectivamente hay que cuidarlos, pero no por ello hay que descuidar a las personas y ser crueles con las personas. ¿Okay? Entonces, la halajá nos dice literalmente que hay que proveer a los animales de alimento y agua. Entonces, la halajá exige que incluso uno tiene que alimentar a sus animales antes que a uno mismo. Entonces, si yo estoy en mi casa, tengo mascota, y voy a comer y la mascota va a estar ahí todo el tiempo con hambre, mirando, reclamando, salvo que sea una mascota obesa, incontrolable, que come hasta por si acaso. Hay personas que tenemos que evitar la crueldad contra ellos, porque hay gente que va, los echa, les pega, los aleja. Y el animal tiene hambre también. Si usted va a comer, él no va a pensar, voy a esperar a que terminen de comer en la mesa y después voy a comer. No puede pensar eso un animal. Entonces, la halajá exige que uno tiene que alimentar a sus animales primero, antes que uno. De hecho, el Talmud en el Tratado de Berajot 40a nos enseña que está prohibido decir la bendición Amot Silechem, la bendición del pan, antes de haber alimentado a los animales en la casa. Y ahí se desprende este principio. Entonces, si alguien va a comer pan y no ha alimentado a sus animales, ¿cómo va a bendecir? Si en realidad está siendo cruel también con otros seres vivos que tiene ahí. Esto también nos lleva a otro principio, que es evitar el sufrimiento innecesario. Por ejemplo, y la Torá también apela a un mandamiento similar en esta parashá. No se debe cargar un animal con un peso que no pueda soportar.
Porque de repente hay gente que va, le echa, y le carga, y el animal acaso no sufre. Si sufre, un animal sufre, por mucho que pueda ser un animal de carga, el animal puede llegar a sufrir dolor, etcétera. Eso está demostrado. Por mucho que no se le diga que el animal tiene un alma o otras cosas, o como sea que sea la discusión, el animal puede sufrir. Por ejemplo, también en relación a esto está la ley de la shejitá, que tiene que ver con el sacrificio de un animal ritual, que se hace un corte, ¿cierto?, concreto, directo y único y fácil y rápido en la yugular para que se minimice el dolor del animal y muera en el acto. Entonces no se puede matar a un animal. De hecho, la Torá prohíbe comer de animales despedazados que murieron sufriendo, por ejemplo, ¿cierto? O que murieron incluso de condiciones naturales. Tiene que ser un animal que haya muerto, se haya muerto con el objetivo de comerlo o de faenarlo, pero tiene que haber sido muerto de una manera indolora. Entonces, la Torá también dice, ¿cierto?, en esta parashá, que si uno ve a un animal que se cayó, aunque sea de mi enemigo, tengo que levantarlo. No puedo dejarlo ahí tirado y ser cruel con los animales porque odio a mi vecino. Yeshua, en relación con esto, ¿qué podemos ver? Por supuesto, él también apoyó estos principios que nos enseña la halajá. Por ejemplo, él sanó a un hombre con la mano seca en Shabbat. ¿Y qué analogía utilizó? Algo sobre el cuidado animal. ¿Qué les dice? ¿Quién de vosotros, si tiene una oveja y ésta cae en un hoyo en Shabbat, no echa la mano y la saca? Y con esto Yeshua reafirmó también la compasión y el alivio del sufrimiento, que hay que aliviar, ¿cierto? Aliviar el sufrimiento de los animales, y que está incluso en un nivel prioritario dentro de los mandamientos. Un principio que está completamente en consonancia con la halajá judía. Y Yeshua lo habla así, o sea, si ustedes, por supuesto que tienen esa misericordia con el animal, bueno, ¿por qué no la tienen con las personas? Le estaba diciendo, ¿por qué reclaman que alguien fue sanado en Shabbat? O sea, entonces Yeshua validó ese principio, pero también dijo, no sean crueles con las personas. Hoy día quizá hay muchos fariseos hoy día encubiertos, ¿cierto?, porque piensan similar a ellos, que hay que cuidar a los animales, hacen todo por ellos, pero a las personas no les interesa. Bueno, Yeshua, por supuesto, validó tanto lo uno como lo otro. Entonces hemos visto este principio de Tzar, Baalei, Hayim, que es la prohibición de causar sufrimiento sobre los seres vivos. Y hay que proteger a los animales. Yeshua, ¿cierto?, no fue profetizado que no venía a hacer caer a nadie, ni aún a los más pequeñitos. Dice cuidado con aquellos, ¿cierto?, que hagan caer a uno de los más pequeñitos. Entonces Yeshua no vino a apagar el pábilo que está ahí a punto de extinguirse, ¿ya?, sino que vino a tener misericordia. Segundo tema. Uy, la hora, ya no sé si alcanzamos. Fue un tema. Puede ser que alcancemos, porque no es tan largo. Nuestro segundo tema es la responsabilidad social. Dice la Torá, cuando edifiques una casa nueva, harás un parapeto a tu terrado, para que no pongas a tu casa culpa de sangre, si de ella cayere alguna persona. Hay que poner un cerco, un vallado en el techo, por si una persona va, se asoma a la orilla y se cae y se muere. Eso no debe pasar, hay que poner una valla. Ahora, este mandamiento nos enseña un principio ético fundamental. Obviamente somos responsables de la seguridad y el bienestar de las demás personas. Entonces, aunque la ley habla solo de una barandilla, un cerco, el Talmud, en el Tratado de Baba Kama 46a, la expande para incluir la eliminación de cualquier peligro dentro de la propiedad de uno, ya sea un pozo abierto, una escalera en mal estado o una acera resbaladiza. O sea, cualquier cosa que esté allí. Por ejemplo, o una sola. No sé a qué se refiere. Cualquier cosa peligrosa.
Entonces, un pozo abierto, una pared en mal estado, cualquier cosa. Entonces, el Talmud lo extiende este principio, que habla solamente de esto. ¿Qué más podemos decir al respecto? Yeshua en Mateo dice: en cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, este pasaje refuerza la idea de que nuestro trato hacia los demás, especialmente hacia los más vulnerables, los más pequeñitos, tiene que ser un reflejo de un buen carácter del cuidado hacia los demás. Aún el más pequeñito tenemos que cuidarlo, o sea, somos responsables incluso hasta de los más pequeños. Entonces, la Torá nos enseña que tenemos que ser compasivos, pero no podemos ser pasivos. Es diferente, ¿cierto? En esto tenemos que ser no pasivos, sino guardianes de nuestros hermanos. Entonces, las primeras preguntas que nos tenemos que nosotros realizar: ¿realmente estamos preocupados nosotros de los peligros que pueda haber en nuestro entorno, en nuestra comunidad? Si es que alguien va a tener algún peligro. Yo me acuerdo cuando llegamos acá, habían varios enchufes que estaban ahí sueltos, cables. Lo primero que dijimos: hoy hay que tapar esto. O sea, aquí hay niños, no van a llegar y meter los dedos en cualquier lugar. Hay que tener cuidado de todo. De repente, me acuerdo de aquí habían unas lámparas también que estaban medias sueltas, casi de punto de caerse. Creo que era esta. Estaba como de lado. Hay que preocuparse de eso. ¿Qué pasa si a alguien se le cae eso? Se lastima. ¿Cómo nos vamos a preocuparnos, cierto, del bienestar de otras personas? En nuestras casas también hay que tener cuidado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no vamos a tener cuidado de nuestra congregación? ¿Qué pasa si vemos un peligro en la calle? De repente uno puede ver así una piedra en la calle, bueno, y viene un auto, basta aunque la pise un poquito y sale a disparar la piedra, y quizás a quién le caiga. Bueno, hay que hacerlo a un lado. Un vidrio, un clavo que uno ve ahí, tratar de sacarlo de ahí. Evitar ciertos peligros que puedan ocurrir a otras personas, porque pueden haber daños irreparables. Entonces, uno tiene que ser consciente de todo esto. A veces hay que reportar peligros, ¿cierto? Por ejemplo, estas aplicaciones de navegación en el teléfono, cuando uno conduce, son buenas porque uno puede decir: oh, justo aquí hay un auto parado a la orilla de la carretera, porque es peligroso. Uno va a alta velocidad, de repente hay gente que se le cortó la batería, no tiene luz, a lo mejor no tiene el reflector para poner estos metros hacia atrás y puede ser que alguien no lo vea y choca. Y ha pasó. Me acuerdo hace un par de meses sucedió como en Concepción, un micrero, había una persona parada en medio de la carretera, otro parado atrás como tratando de apoyarlo, y un micrero llegó y chocó, pero arrasó con todo. Bueno, anteayer pasó el estado. Eso. Y estuvo tapado por 4 horas. Entonces, y ahí hay una velocidad máxima por lo mismo, porque si pasa cualquier accidente, no es que no se pueda andar más rápido, o sea, obvio, si el camino está bueno, se puede andar a altísima velocidad. Sí, ese no es el tema. El tema es que si ocurre algo ahí dentro, el desastre que queda, la cantidad de vehículos que pueden llegar a tener colisiones de ¿cómo se llama? Por alcance, es terrible, hasta un incendio. Entonces, todos estos son temas que son propios de una sociedad. En las redes sociales, ¿somos conscientes de lo que publicamos y compartimos? ¿O que muchas veces puede herir a otras personas? Hoy día esto está desatado, o sea, no hay ningún control. O quizá hay controles, pero más en Europa están siendo más estrictos con Facebook o X. Pero en estos países no hay mucho cuidado. En la pandemia se trató de tener cierto cuidado, pero hoy día la gente publica y daña a otros a conciencia o sin conciencia, pero el tema de la información falsa, engañando a otras personas. Bueno, si uno tuviera un trabajo, crear un entorno que no sea dañino emocionalmente o físicamente para la gente. ¿Cómo voy a contratar a alguien si soy como el Benjamín? No sé, trabajo en construcción y no le voy a pasar guantes, casco y lo mando a una obra. Claro.
tengo que tener cuidado, ¿cierto? O si trabajo en una oficina, el cuidado de definir las cosas claras para que la gente no se vaya a pelear por tareas, dejar todo bien aclarado, no dañar a otros. Bueno, todas estas son cosas que nos impactan en el día a día, ¿ya? En un nivel más profundo, la Torá exige justicia. Perdón, me fui para el otro lado. No, sí estoy. La Torá nos pide justicia y honestidad. Y Yeshua también replicó esto. La Torá exige peso, medida justa, condena el engaño. Perdón, estoy mezclando los temas. Vámonos al principio de la halajá sobre lo que estamos mencionando mejor, que tiene más relación. El mandamiento de colocar, ¿cierto?, esta valla en el techo, en la halajá se le conoce como Takanat Azikim. Takanat Azikim, que se traduce como una ordenanza para evitar daños. Una takaná es como un decreto, una ordenanza de los daños, para evitar daños, ¿ya? Entonces, hay una halajá que nos dice, está ordenado que tenemos que evitar cualquier daño que ocurra a otras personas. Entonces, esto obviamente en la halajá, como ya dijimos, no se limita solamente al techo, sino el Shulchan Aruch lo extiende a toda la propiedad. Es decir, el dueño de una casa o terreno es responsable de eliminar cualquier riesgo potencial, un pozo abierto, una pared que se puede caer, ramas de árboles que están peligrosamente puestas, colgando, ya que si alguien resulta herido, el dueño puede ser considerado como responsable. Y también la halajá aplica al bienestar del prójimo, es decir, se prohíbe crear cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida o la salud de los demás, ya sea por negligencia o una forma deliberada. Cualquier situación en la que podamos poner a alguien en riesgo, por ejemplo, estoy cocinando, no apagué el gas, estoy poniendo en riesgo a alguien, o de repente estaba haciendo algo que está medio peligroso, algo que está un agua hirviendo, de repente me voy a hablar por teléfono y hay un niño por ahí cerca. Tengo que tener cuidado, ¿cierto? Porque por negligencia o de forma deliberada podríamos llegar a causar daño. ¿Cuántos niños nos han quemado cuando son pequeños, ¿cierto? Y le acompañan esas marcas toda la vida. Bueno, ¿sabes qué? Justo cuando estaban leyendo esa parte, yo dije, ya, pero ¿cómo se puede aplicar ese principio a la vida de hoy en día? Con la explicación que usted me acaba de dar, o nos acaba de dar, me quedó súper claro. Y me acordé de una noticia muy triste que pasó en mi país, en el lugar donde yo vivía. Había una señora con su nieto de 12 años sentados en una acera y obviamente por la situación país, hace muchos años que la alcaldía no se hace responsable de hacer el mantenimiento a los cableados que van por la calle. Y lastimosamente la señora estaba sentada con su nieto y estos cables estaban mal puestos y les cayeron encima y murieron automáticamente, y de verdad, o sea, yo vi el video y se quemaron, se volvieron carbón, porque terrible. Aparte no había personas capacitadas como para por último quitarle los cables, tuvo que esperar, y en esas 2 horas pues murieron los dos y se achicharraron. Entonces, si se hubiese aplicado este principio bíblico, donde por último le hubiesen hecho un mantenimiento, un monitoreo constante de estos cables, esa señora con ese niño no se hubiese muerto. Sí. No hay el cuidado al próximo. Por eso está el tema de que la Torá habla en un momento. ¿Qué pasa si alguien cayó muerto en el límite de la ciudad? ¿De quién es la responsabilidad? Porque precisamente esa ciudad tendría que haberse hecho cargo. Si estaba en el límite de acá y ocurrió un accidente, son culpables de haber sido negligentes y haber causado una muerte. Y si cayó al otro lado, ellos tienen que hacerse cargo. Entonces, la Torá nos habla de que cada ciudad tiene que hacerse cargo también de sus peligros, sus ciudadanos, y asumir también responsabilidades si que ocurren accidentes. Y por supuesto, hoy día, carreteras, caminos, alumbrados, y todos estos temas que se supone que el servicio público tiene que hacerle mantención y cuidado,
Si no los tiene, puede causar algo, tienen que hacerse responsables. Pero la vida no se recupera, tristemente. Exactamente, tal cual. En la vida cotidiana, diaria de hoy, existen muchas reglas. Y no solamente las reglas las han puesto la gente que conoce Torah, porque esto lo que está dando la Torah aquí es una cuestión de lógica. Es lógico lo que dice la Torah. En la película Ben Hur, por ejemplo, cae una teja por tratar de salvar el héroe que hay ahí, Ben Hur, por tratar de proteger a una niña, bota una teja y cae justo cuando va pasando la comitiva del emperador, y lo meten preso, lo llevan a la cadena, etc. Toda la historia. Los que han visto la película tienen que saber. Pero acá, dentro de las reglas, el cable no puede estar a menos de 5 metros, el cable de los postes. ¿Qué ocurre? Uno pasa por la calle y ve unos cables guateados y todas esas cosas. Sí. Un camión no puede tener una altura mayor a 5 metros en su carga. ¿Qué ve uno? Un camión. No puede tener un ancho, o sea, un largo mayor que 23 metros. Y uno ve unos camiones ahora inmensos con más de 23 metros y cuando van a dar la vuelta en una esquina pasan por arriba de la cuneta y todo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un municipio y tenemos lo que usted nombró. ¿Y quién se preocupa de eso? También de la rueda, los camiones, no puede sobresalir la carga, creo que son 10 centímetros. Ustedes ven unos camiones y las ruedas ven al medio. Pasa y se dan vuelta. Y cuando hay mucho viento también se dan vuelta. Entonces, la seguridad hoy día... Bueno, todos estos temas son desafíos muy grandes, ¿cierto? Para cualquier municipio, gobierno. Pero nosotros, o el ciudadano, no puede desentenderse de esta realidad. Porque el ciudadano generalmente reclama, pero también participamos de esto. También podemos exigir, podemos fomentar, hacerlo nosotros en nuestros hogares, tener estos cuidados, porque es un tema de cultura. Si nuestra cultura empuja hacia estos cuidados, el día de mañana va a haber mucha más seguridad social que, por ejemplo, lo que pasa en países más ordenados, como Finlandia, todos esos países, porque la gente tiene esa conciencia. Entonces, se preocupan de estas cosas. Yeshua también se preocupó de esto, Sí. al máximo. No solamente cumplió la Torá, sino que la sobrepasó. Por ejemplo, en el Sermón del Monte está lleno de mandamientos que aplican a esta halajá, Takanat Asikim, que están llevados a un nivel espiritual y ético. Yeshua dice, por ejemplo, en Mateo 5, 21, 22, no es suficiente con no matar, sino que la ira injustificada hacia un hermano es tan dañina como el asesinato. Y todos estos son principios de no dañar al otro, o sea, no solo no matar, no lo dañes, o sea, no guardes rencor contra alguien porque puedes llegar a matarlo, o sea, todos estos son mandamientos Takanat Asikim que ayudan a no dañar a otros. Por eso el Sermón del Monte es tan importante, un principio ético, y que él aplica precisamente este principio que estamos hablando en un montón de casos de la vida cotidiana. Imagínense ese caso del hospital, esa tortura que hicieron con ese muchacho. Terrible, porque realmente lo torturaron por tiempo, no es que haya sido una vez, lo torturaron por tiempo. Sí. Y gente Entonces, profesional. Entonces, lo que realmente le falta al mundo es Torah. Sí, Sí. totalmente. Porque la gente sería y tendríamos un mundo distinto, diferente. Exacto, y entonces, y como Yeshua nos enseñó, somos responsables de nuestros hermanos, sí. Y este tratamiento de evitar el daño a otro no solamente tiene que quedarse en un nivel físico, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto es lo que a las personas les cuesta ceder, que tienen que estar en nuestra mente y en nuestro corazón el no querer dañar a otros, porque si no lo vas a terminar haciendo igual, aunque no le interese la religión ni nada. Si no lo internaliza en su vida, el no dañar a otros lo va a hacer una y otra vez, si no se examina. Pero la gente no quiere esforzarse en cambiar, quiere que el mundo se esfuerce en entenderlo y que se adapte a lo que uno quiere, pero así no funciona esto. ¿Ya? Me queda un tema, no sé si lo quieren igual escuchar, que tiene que ver más con justicia y comercio. Por eso les pregunto. No, yo creo que dejemos. ¿Perdón? Déjalo.
Moré. La semana, Moré. ya dice que le demos nomás, Moré. Tenemos chiquillos, ¿no? Si me dan 10 minutos terminamos. Pero de ahí seguimos comentando, Ya, pues. lo que sea. Moré, yo Pero quería... es que de ahí, que si no, nos vamos. Aguántese. Que varios quieren comentar. Ya puede. Dentro de las cosas que hay en la Torah hay pecados de transgresiones de muerte. Ujú, Y hoy día no se aplica. ujú. Entonces, a un hombre le violan o le matan su esposa. Y la justicia lo mete a la cárcel y dice pena perpetua 40 años. A los 40 años puede salir. Entonces, realmente uno se queda con, o la persona, sí, la persona dañada, se queda con eso y no se lo va a poder sacar. O sea, es un odio que va a tener perpetuo, porque no se le hizo justicia. La Torah dice que aquel que daña a otra persona y la mata, tiene que morir. Y aquí eso ya hoy día es pan de cada día, nadie se muere. Hablemos de la justicia. Estoy de acuerdo con ello. La Torah nos dice, en cuanto a justicia y honestidad, que ese era el tema, no tendrás en tu bolsa una pesa grande y otra pesa chica. No tendrás en tu casa una medida grande y otra medida chica. Pesa completa y justa tendrás, medida completa y justa tendrás, para que tus días se alargan sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. La Torah condena la hipocresía en el comercio y en la vida en general. La práctica de usar diferentes pesas, medidas para comprar y vender, era común y era bien deshonesta en el mundo antiguo. Este mandamiento nos enseña que la justicia no es un concepto abstracto. La justicia no es abstracta, no es sustantiva. Es un principio que aplica a interacciones comunes. El Talmud en Sanedrín 88a enseña que la falsificación de pesas y medidas era una de las peores transgresiones porque destruía la confianza fundamental de la sociedad. Engañarse unos a otros, no tener claro de qué se tratan nuestras relaciones comerciales, afecta a toda una sociedad. Hay varios países que están sometidos en esto y son famosos por ser gente mentirosa que engaña, la pillería, entre otras cosas, ¿cierto? Todo eso destruye la confianza. Entonces los sabios dicen que esto está dentro de las peores transgresiones. El profeta Miqueas resume la voluntad de Dios de la siguiente manera. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Adonai de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte para andar con tu Dios. Entonces, la honestidad es la base de la justicia. No puede haber justicia si la gente no es honesta. De hecho, la gente deshonesta pervierte la justicia y trata de interpretar de otra forma las cosas justas. Gente que no aplica bien la justicia es gente deshonesta. La honestidad es esa base, reconocer, ¿cierto? La ética de Yeshua también se centraba en una honestidad radical, como se ve en Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O procede del maligno, dice otras versiones. Hay que hablar sí, sí, no, no. Esto es así, esto no es así. Punto. De hecho, Yeshua es tan honesto que le dice, hipócritas, cueva de ladrones, nido de serpientes, sepulcro blanqueado. Honesto a más no poder, Yeshua, ¿cierto? Porque él amaba la justicia. Por eso era honesto, no porque fuera una persona que le gustaba dañar el honor de otras personas. Era honesto. Y finalmente les ejemplificaba las situaciones. Nos tenemos que preguntar, por tanto, ¿somos honestos nosotros en nuestras transacciones, en nuestros negocios? ¿Entregamos lo que prometemos? ¿Pagamos a tiempo? ¿Evitamos las letras chicas o las cláusulas engañosas? ¿Las cumplimos igual? En nuestras relaciones, ¿somos honestos cuando nos comunicamos con las otras personas? Porque a veces no somos honestos y no decimos todo lo que queremos decir. Entonces, no somos honestos. Entonces no hay justicia porque no somos honestos y la otra persona no sabe lo que queremos ni yo sé lo que otro quiere. Difícil la comunicación así. Evitamos la doble cara o la doble moral y las promesas vacías.
Un día te digo sí, el otro día no. Sí, no, sí, no. No, sí lo voy a hacer y no lo hace. Bueno, eso no es honesto. Lo voy a hacer, te prometo que mañana lo hago y no lo hace. Bueno, es difícil de plantear justicia así. Nos comprometemos a la verdad, a cumplir la verdad, incluso cuando es difícil, o inmediatamente cuando es difícil y ya no podemos, renunciamos. En nuestra vida personal, ¿somos honestos con nosotros mismos? ¿Realmente somos honestos con nosotros? ¿Reconocemos nuestras debilidades y fracasos? ¿O vivimos en una fantasía o autojustificación? Bueno, tenemos que la justicia, la ética de esta justicia nos exige ser íntegros, coherentes en nuestra vida. Tenemos que tener manos justas, medidas justas, ¿cierto? Y un lenguaje justo, un carácter justo. Esto es lo que nos plantea la Torá. Entonces, en relación con esto, obviamente Yeshua mostró esta justicia. Y el profeta Jeremías dijo, renuevo justo le llamó al Mesías, ¿cierto? Un Semach Tzedek, si no me equivoco. Le llamó un renuevo justo. Reinará y hará juicio y justicia en la tierra. Se levantará un renuevo justo, reinará y hará juicio y justicia en la tierra. Es decir, el Mesías. Zacarías también lo describe como un justo, victorioso, humilde y montado sobre un pollino de asno. Yeshua, por ejemplo, ¿qué hizo en cuanto a justicia y honestidad? Lo primero que hizo en el templo parece una acción violenta, pero fue radical, un acto de justicia radical. Condenó a los que usaban la casa de oración diciéndoles cueva de ladrones, demostrando que la piedad exterior no puede coexistir con la injusticia. O sea, incluso fuera del templo tenía que ser justo y honesto. ¿Cómo iban a estar con medida y peso injustos fuera del templo? Y los mismos sacerdotes con su propia moneda engañando a la gente. No, esto no podía ocurrir. Entonces las enseñanzas del reino de Dios, de Yeshua, de hecho, se enfatizaron en este punto, que nosotros hemos hablado, ¿cierto?, bastante del reino de Dios. Se enfatizó en la honestidad, en la integridad, más que en la superficialidad. ¿Okay? Entonces él no usó el término peso y medida doble en su trato con la gente. En cambio, él dijo, sea su sí, sí, su no, no. Y llamó a los transgresores, transgresores, y a la gente honesta los llamó honestos. Y punto. Y no nos dio más vuelta que esto. Y finalmente, hay un principio de la halajá que está detrás de todo esto, de tener pesa y medida justa, que se llama Dina de Malkutá Dina. Así se llama, un término arameo, ¿ya? Entonces este concepto Dina de Malkutá Dina, o de Malhutá, significa la ley del reino es la ley. Así, la ley del reino es la ley. Ese es el término lógico. La ley del reino es la propia ley. Entonces esto se estableció en el Talmud, en el tratado del Talmud de Gitín 10b, y nos enseña lo siguiente. Todo judío está obligado a obedecer las leyes del país en el que vive. El reino de la ley es la ley. O sea, el reino de la Torá, que es cumplir la ley, es cumplir la ley. Entonces, donde sea que estemos, tenemos que cumplir la ley. Entonces, los judíos están obligados a obedecer las leyes del país en el que viven, incluyendo las regulaciones de impuestos, comercio, pesos y medidas, siempre y cuando no contradigan directamente la Torá. El Talmud también establece en la halajá, estrictamente está prohibido el fraude. Baba Batra 89b dice, un comerciante no solo debe tener peso y medida justa, sino que debe revisarlas regularmente para asegurarse de que sean precisas. Yeshua, en relación con esto, por supuesto que enseñó a vivir el principio de la obediencia a la ley civil. De hecho, cuando le preguntaron si era lícito pagar el impuesto al César, ¿qué respondió él? Dad pues al César lo que es del César, y dad a Dios lo que es de Dios. Con esto Yeshua afirmó que la honestidad y el respeto por las leyes del país son un aspecto de nuestra obediencia a Dios también, siempre y cuando no comprometan nuestra lealtad espiritual. Es decir, si en tu país te dicen cumple esto y esto, ok, lo cumplimos, pero también hay que darle a Dios lo que es de Dios, no olvidemos esto y no nos dejemos llevar por todo, ¿cierto? Las leyes de un país, dejando esto otro de lado. Pero el reino de la ley es la ley, es decir, si la Torá se trata de cumplir la ley, cumplamos la ley en todo lo que se pueda. De esto se trata la Torá. Y aun cuando hay leyes que van
están por fuera de la Torá, pero que las podemos aplicar y cumplir porque es parte de la ley civil y lo que nos corresponde, hay que hacerlo. Y Yeshua dijo lo mismo. A través de estos ejemplos, vemos que la halajá, en este sentido, ¿cierto?, nos tiene que ayudar o nos ayuda a principios éticos a aplicarlos diariamente en nuestra vida real. Y por supuesto que la halajá se ve reflejada en Yeshua, porque él también vivió y ejemplificó estos tipos de cosas, demostrando que en realidad la verdadera observancia, ¿cierto?, que es la que cambia y transforma, es la observancia del corazón. Entonces, y lo último, todo esto de la pureza y la observancia del corazón nos habla no de otra cosa sino que el llamado a la santidad que tenemos cada uno de nosotros, como también lo vivió Yeshua en su vida. El Salmo 16:10 dice que el Mesías no vería corrupción, lo dice textual, y no verá corrupción, ¿cierto? Se refería a esta palabra al Mesías. Su cuerpo no sería abandonado al Seol. Isaías 53 dice que aunque el siervo sufriente sería cortado de la tierra de los vivientes, no tendría maldad en su boca ni engaño, y se le daría una tumba con los ricos después de su muerte. O sea, incluso cuando lo trataron pésimo, con los ricos fue, ¿cierto?, su tumba. Yeshua vivió una vida completamente santa, sin pecado, cumpliendo cada mandamiento de la Torá de manera que ninguna otra persona pudo. Por eso Pablo dijo sobre él que se hizo maldición al ser colgado en un madero, como también lo dice esta para allá. Maldito el que es colgado en un madero. Es decir, Yeshua asumió la maldición de la desobediencia de la Torá para poder liberarnos a nosotros. Porque él llegó a estar en esa circunstancia, llegar a ser maldecido por haber cumplido y completado la justicia, ¿cierto? Demostrando la obediencia máxima y la santidad y la justicia y la honestidad. Es decir, a través de Yeshua, ya la santidad no solamente es un listado de mandamientos, sino que tiene que ser una vida total en comunión con Dios. Y eso es lo que tenemos que procurar en nuestras vidas. Muchas gracias. Amén.